Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo y, en particular, a los seguidores de uno de los actores turcos más queridos y admirados, Can Yaman. Si han oído bien, vamos a desentrañar los detalles de ese supuesto ataque de ira que, según los rumores y las informaciones que han salido a la luz, habría llevado a su expulsión de un show muy importante. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis del mundo del entretenimiento. Que empiece el show. La noticia saltó como una bomba y, como suele ocurrir en estos casos, al principio todo era un murmullo, especulaciones, comentarios cruzados en redes sociales. Pero poco a poco las piezas empezaron a encajar, y la historia que se contaba era bastante seria. Estamos hablando de Can Yaman, el actor que conquistó corazones con sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay, y que ha estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones, desde sus proyectos en Italia hasta, por supuesto, su vida personal. Pero esta vez el foco está en un incidente que, de ser cierto en su totalidad, cambia la percepción que muchos teníamos de él. Según las informaciones que se filtraron, todo ocurrió durante la grabación de un programa de televisión en Turquía. No se ha especificado exactamente cuál, pero se trataba de un proyecto de gran relevancia, de esos que paralizan al país y que generan muchísima expectación. Al parecer, la tensión en el plató iba en aumento, y hubo un momento concreto en el que, supuestamente, Can Yaman perdió los estribos. Se habla de gritos, de un comportamiento inadecuado, de una reacción desproporcionada ante alguna situación que aún no está del todo clara. Algunos medios hablan de una discusión acalorada con la producción, otros mencionan diferencias irreconciliables en cuanto a la forma de llevar a cabo una escena o una entrevista. Lo que sí parece ser un consenso es que la situación escaló rápidamente y se volvió insostenible. Imaginemos la escena: un set de grabación bullicioso, cámaras encendidas, un equipo técnico trabajando a contrarreloj, y en el centro de todo, un actor de la talla de Can Yaman, acostumbrado a un ritmo de trabajo intenso pero, hasta ahora, profesional. De repente esa calma aparente se rompe. Se habla de un momento de gran frustración por parte del actor, que habría culminado en un estallido de ira. Las fuentes, que a menudo son anónimas en estos casos para proteger su identidad, sugieren que fue algo que sorprendió a todos, incluso a sus compañeros de reparto y a la propia producción. El impacto de esta noticia, como era de esperar, fue inmediato. Las redes sociales se incendiaron. Por un lado, estaban sus fans más acérrimos, que salieron en su defensa, tratando de minimizar el incidente, atribuyéndolo a la presión del trabajo o a malentendidos. Argumentaban que Can es una persona apasionada y que a veces la pasión puede confundirse con la ira. Por otro lado, estaban aquellos que vieron en esto una confirmación de ciertos prejuicios o comentarios que habían circulado sobre su temperamento. Se cuestionaba su profesionalidad, su capacidad para manejar la presión del éxito. Lo realmente intrigante de todo esto es la falta de detalles concretos sobre el detonante exacto del supuesto ataque de ira. ¿Qué pudo haber llevado a un actor tan exitoso y aparentemente seguro de sí mismo a reaccionar de esa manera? Las teorías son muchas. Podría ser cansancio acumulado, estrés por la exigencia de los rodajes, algún problema personal que se arrastraba, o incluso una mala comunicación con el equipo. Es fácil juzgar desde fuera, pero la presión en el mundo del entretenimiento es enorme y a veces, las exigencias del trabajo pueden desbordar a cualquiera. Y luego está el tema de la expulsión. ¿Qué significa exactamente? ¿Fue retirado del proyecto de forma definitiva? ¿Se le dio un ultimátum? ¿Tuvo que abandonar el set? La palabra expulsado suena muy fuerte y sugiere una acción contundente por parte de la productora o el canal. Si realmente fue así, implica que la situación fue mucho más grave de lo que un simple enfado pasajero podría justificar. Se trataría de una ruptura de contrato, un incidente que dejó una marca muy profunda en las relaciones laborales. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la imagen pública de las celebridades. Por un lado, admiramos su talento, su carisma, y a menudo construimos una imagen idealizada de ellos. Pero por otro lado, son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, con sus días buenos y sus días malos. Un incidente como este nos recuerda que detrás de las cámaras, también hay seres humanos que pueden cometer errores, que pueden sentirse abrumados por la presión.
Las especulaciones sobre la causa del incidente se dispararon. Algunos decían que se trataba de un desacuerdo creativo, que Khan no estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando el guión o la puesta en escena. Otros apuntaban a problemas de organización en el set, retrasos que habrían exasperado al actor. E incluso hubo quienes insinuaron que podría haber habido algún tipo de conflicto personal con algún miembro del equipo, algo más allá de lo estrictamente profesional. Es importante mencionar que hasta el momento Khan Yaman no ha emitido una declaración oficial detallada sobre este incidente. En estos casos, el silencio de la persona involucrada puede ser tan significativo como las palabras. A veces la prudencia dictamina no entrar en polémicas públicas y dejar que las cosas se calmen. Sin embargo, esta falta de explicación oficial alimenta aún más los rumores y las conjeturas. Por otro lado, la reacción de la productora o del canal donde se grababa el programa también ha sido clave en la difusión de la noticia. El hecho de que la información haya salido a la luz, y que haya sido ampliamente cubierta por los medios, sugiere que algo realmente sucedió. Las empresas de entretenimiento suelen ser muy cautelosas con la imagen de sus proyectos y de los actores que los protagonizan. Si se tomó una medida drástica como la expulsión, es porque se consideró que la situación era lo suficientemente grave como para justificarla. Nosotros como espectadores nos quedamos con la duda, con la intriga. ¿Cuál es la verdad detrás de este supuesto escándalo? ¿Fue realmente un ataque de ira descontrolado, o hubo factores que lo precipitaron? ¿Cómo afectará esto a la carrera de Khan Yaman en el futuro? Son preguntas que por ahora no tienen una respuesta definitiva. Sin embargo, este tipo de eventos nos invitan a ser un poco más críticos y a no dejarnos llevar solo por los titulares sensacionalistas. Es cierto que la profesionalidad es fundamental en cualquier ámbito, y más aún en el mundo del espectáculo, donde se manejan grandes producciones y se involucran muchas personas. Pero también es importante recordar la complejidad de las situaciones y la presión a la que están sometidos los profesionales. Además, hay que considerar que la información que llega a los medios a menudo está filtrada, incompleta o incluso sesgada. Lo que se publica es, en muchos casos, una versión de los hechos, y la verdad completa puede ser mucho más matizada. Por eso es importante mantener una perspectiva equilibrada y no caer en la condena inmediata. La carrera de Khan Yaman ha sido meteórica. Ha pasado de ser un abogado a una estrella internacional en muy poco tiempo. El éxito repentino puede ser abrumador, y las exigencias que conlleva, enormes. Es posible que este incidente, si se confirma, sea una señal de que el actor necesita un tiempo para procesar todo lo que le está sucediendo, para aprender a manejar las presiones y las expectativas. Lo que está claro es que este evento ha añadido un nuevo capítulo a la ya intensa vida mediática de Khan Yaman. Ya sea cierto o exagerado o una completa invención, el hecho de que estos rumores hayan cobrado tanta fuerza dice mucho del interés que genera este actor. Su figura polariza, genera pasiones, y por eso cualquier noticia que le concierna, por pequeña que sea, se magnifica. Hemos visto cómo otros actores, en diferentes momentos de sus carreras, han tenido que lidiar con escándalos similares. Algunos han sabido recuperarse, aprender de sus errores y salir fortalecidos. Otros, lamentablemente, han visto su carrera truncada o afectada de forma considerable. El tiempo dirá en qué categoría entra Khan Yaman. En resumen, la información sobre la supuesta expulsión de Khan Yaman de un show por un ataque de ira ha sido uno de los temas más comentados en los últimos tiempos. Si bien los detalles exactos del incidente siguen siendo un misterio, la magnitud de los rumores y la aparente contundencia de la expulsión nos dejan pensando en la fragilidad de la fama, en las presiones del mundo del espectáculo y en la importancia de la profesionalidad. Esperamos que con el tiempo se aclaren las cosas y que Khan Yaman pueda seguir demostrando su talento en futuros proyectos. Lo que está claro es que este episodio nos deja una reflexión importante sobre la imagen pública de las celebridades y la complejidad de sus vidas detrás de las cámaras. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Creen que es un escándalo real o solo un rumor exagerado? ¿Cómo creen que esto podría afectar la carrera de Khan Yaman? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenos sus reflexiones, sus teorías, sus preguntas. Queremos saber qué piensan ustedes, nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y les parece interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo.
Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.